Buenas noches, claro que Buen- sí. Buenas noches, mi profe Yane Carolina Herrera. Hoy sí, 30 de noviembre del 2021, 7:11 de la noche. Iniciamos nuestro evento académico de hoy. Gestión del cambio, transformación estratégica de las organizaciones. Es un tema súper importante e interesante para nosotros para mirar hacia otros lados, otras oportunidades. Mi profe Jane, tiene usted la palabra y bienvenida. Muchas gracias, María Janet. Y gracias a todos por acompañarnos el día de hoy en esta charla de gestión del cambio. Es para nosotros en el CITI, en el Centro de Desarrollo Tecnológico para la Transformación Digital y la Industria 4.0, pues es muy importante contar con estos espacios donde podemos contarles que aunque hay como mucha incertidumbre en el futuro, pues el cambio es una constante y que por eso tenemos que, como profesionales, entender que siempre va a estar el cambio muy presente y que nosotros desde el centro estamos para ayudarlos a entender un poco más y hacer de este espacio pues un espacio donde nosotros podamos conversar, entender un poco más esa transformación estratégica que, pues, que las organizaciones y muchos de nosotros estamos viviendo. Bueno, les doy la bienvenida. Mi nombre es Jane Carolina Herrera. Soy de profesión ingeniera industrial. Tengo una maestría en administración y soy consultora empresarial hace más de 15 años. En los últimos 10 años me he enfocado en la formulación de proyectos de investigación aplicada y de base tecnológica y desde hace 5 años estoy trabajando en transformación digital. Cuando empecé hace 5 años, muchas empresas me miraban todavía como un bicho raro, como que yo les hablaba de transformación digital, del modelo de negocio, de las áreas claves, y me miraban como con cierto, pues como que sí, como que no, eso de pronto puede pasar, estamos en ese camino hasta que llegó marzo del 2020, donde fue un cambio para todos, que muchos ya veníamos trabajando en ese cambio. Y recuerdo que en ese momento tenía una empresa, un restaurante. Tenía un restaurante y ella pues trabajaba mucho de forma manual. Nosotros veníamos haciéndole el acompañamiento para la transformación digital. Cuando llegó la pandemia, entonces cerró y ahí sí, nunca se me olvida, me llamó un 18 de marzo y me dijo, Carolina, ¿qué hago? Yo este último año no le paré bolas a todo lo que usted me dijo, pero ahora que estoy viendo mis apuntes, mis notas, usted tenía una bola de cristal. Y yo le dije, no, no era una bola de cristal, sino que es la gestión del cambio, transformándonos. Mi Sí, profe Jane, cuando usted habla y dice, me miraban como bicho raro, más o menos qué tiempo, qué año era y cuánto tiempo. era cuando empezamos a trabajar con las empresas en transformación digital, era el año 2017-2018. Había una comodidad en nosotros, estaba bien todo como estaba, alguien que les viniera a hablar del modelo de negocio, de sus áreas claves, de la tecnología, cómo podía ser un aliado. Entonces lo miraban a uno con cierto, ¿será? ¿Será? Pero cuando llegó la pandemia y tuvo que cerrar, ahí mismo me llamó y me dijo, Carolina, ¿qué hacemos? Yo le dije, bueno, ¿para qué modelo de negocio tenemos nosotros? ¿Qué podemos hacer? Entonces, cuando empieza uno a planear, a organizar, a no desesperarse y a entender, ella logró dar el salto de un restaurante abierto al público a volverse una cocina oculta, ¿ya? Porque aunque llegó la pandemia y frenó todo, habían muchas empresas que iban a seguir con la dinámica de seguir atendiendo, por ejemplo, los laboratorios, las clínicas, y ellos también requerían productos, en este caso alimentos saludables que los pudieran tener. Entonces cambiamos el modelo de negocio rápidamente, las personas que eran meseros pasaron también a la cocina, muchos de los meseros también fueron, perdón, domiciliarios, entonces se cambió el modelo de negocio
y se logró hacer que este restaurante no desapareciera. En este momento, el fuerte es para comida para llevar. Decidieron no tener más punto de venta por todo lo que está pasando y crecieron un 10%. Entonces fue una oportunidad porque entendieron que el cambio estaba y que si no nos movíamos rápidamente, pues algo podía pasar. Y es esta imagen que les quiero mostrar. Aquí vemos cómo nosotros hemos vivido durante más de 50.000 años en el planeta, la especie humana. Hay muchas especies animales que están desde hace mucho tiempo en el planeta, pero algo que es importante es entender que las especies que sobreviven no son las más fuertes, ni las más rápidas, ni las más inteligentes, lo vimos con los dinosaurios, sino aquellas que se adaptan mejor al cambio. Entonces creo que es una oportunidad no solamente para los contadores, sino para todas las personas, entender que hay un cambio que se está presentando no solamente con la pandemia, sino también en la industria. Estamos dando una transición a la industria 4.0, a donde vamos a utilizar mucho la tecnología como aliada para mejorar procesos, para mejorar productos, para ser más eficientes en marketing, es decir, para hacer innovaciones. Y no nos debemos asustar, sino saber en qué somos buenos y cómo lo podemos llevar a cabo. Entonces es importante en la gestión del cambio analizarme como contador dónde estoy, cuál es mi modelo de negocio, qué ofrezco, cuál es mi marca, qué es lo que estoy haciendo, empezar a hacerme preguntas que me permitirán tomar esas oportunidades y esas amenazas, perdón, volver las oportunidades y esas debilidades que tengo, pues cómo las convierto en esas fortalezas para seguir en el mercado. Yo siempre he dicho que la contaduría es una profesión muy interesante. Yo siempre he dicho que mi primer mejor amigo es el contador. Como empresaria que soy, siempre he pensado que el contador es un gran amigo, pero que el contador debe dar ese salto a la consultoría especializada. ¿Sí? Entonces tengan esa palabrita allí porque cuando veamos cada una de este avance de la presentación, pues se van a dar cuenta de qué les estoy hablando. Entonces, necesitamos entender qué es el cambio, ¿sí? Entenderemos por cambio, pues, las transformaciones que nos permiten que estos cambios, pues, afectan de manera relevante a un número de personas o grupos de interés. Hemos visto en los 2 últimos años cómo han desaparecido empresas y más nosotros que estamos en el campo de las ciencias empresariales y económicas, vemos cómo cierran empresas, pero también nacen muchas. Entonces es importante entender eso, ubicarse en ese entorno y cuál es ese cambio que se está presentando y yo cómo lo puedo abordar. Tengo 2 caminos para abordarlo, desde la oportunidad o desde la amenaza. ¿Sí? Entonces, si yo voy a ver ese cambio como algo positivo, como algo que no esperaba, pero que tengo que aceptarlo como viene, pues eso va a hacer que sea una especie predominante y que me pueda adaptar fácilmente. O que me siente a llorar, a quejarme, a decirme, pues no, eso no es para mí, lo que pasa es que yo quiero como las cosas como antes. Eso es una manera que tenemos que pensar qué podemos hacer. Y yo siempre he dicho que para mí prima mucho la experiencia. Yo pienso que un contador con N años de experiencia, para mí la experiencia es valiosísima y en estos tiempos que la tecnología es nuestro medio, pues nos va a dar un valor agregado. ¿Sí? Estamos en la era del conocimiento. Muchas personas no lo han entendido, pero la era del conocimiento es saber cómo se hacen las cosas de una manera utilizando la tecnología como medio, no viendo la tecnología como aquel que me va a desplazar. Muchos dicen, bueno, la inteligencia artificial puede reemplazarnos, sí, pero créanlo que va a reemplazar oficios muy básicos que una máquina pueda llegar a hacer. Pero la parte de pensar, razonar, dar esa asesoría, pues hasta ahora las máquinas no han llegado hasta allá. Entonces creo que podemos
ayudar mucho en ese cambio. Entonces, tenemos que entender que los cambios, las dificultades del cambio, pues siempre se van a presentar. Entonces necesitamos empezar a pensar, a diseñar un cambio desde un punto de vista técnico en lo que yo me pueda sentir inspirada o que yo pueda normalmente sentirme en un campo que yo pueda manejar. Hay muchas personas que quieren hacer muchas cosas y no está mal, pero cuando nos especializamos, esto nos permite generar un plus, un cambio. Les voy a poner un ejemplo. Yo estudié ingeniería industrial. Cuando salí de mi carrera, pues estaba la calidad muy de moda, todo el mundo estaba calidad y seguridad y salud en el trabajo, perfecto. Yo empecé a investigar cuáles eran las cosas que la gente no le gustaba hacer y que podría haber una oportunidad. Entonces encontré la formulación de proyectos, la investigación y decidí irme por allí. Pero como tenía mi base muy tecnológica de la ingeniería, decidí que quería trabajar con la tecnología, con la investigación. Entonces empecé a trabajar en el desarrollo de base tecnológica, proyectos de investigación en base tecnológica e investigación aplicada. Y esto me permitió, no se imaginan, en un momento dar un cambio tan grande que de una universidad me llamaban, de otra universidad me llamaban, de las cámaras de comercio, de entidades como el SENA. Por eso, porque tenía un plus que otros no tenían, ¿sí? Entonces combiné unos conocimientos que habían en el mercado para poder dar esos saltos. Entonces las dificultades, porque yo veía, cuando empecé, pues yo veía que todos mis compañeros estaban como difícil buscar en qué trabajar. Entonces yo hice al revés, vi cuáles eran las oportunidades para poder dar el salto. Entonces no me resistí a ese cambio, ¿sí? Porque si no me movía rápidamente, pues podía quedarme como allí y yo lo veía en varios compañeros estando allí, no eran felices en lo que hacían. Entonces yo dije, no, yo tengo que llegar a hacer algo que me vuelva, que yo sepa y lo disfrute. Entonces hice del cambio un aliado, ¿sí? Empecé a entenderlo, a ver que no dejaba nada al azar, porque mucha gente cree que es mala suerte, una desgracia divina o porque me ocurre esto a mí, bueno, sino entender cómo yo podía sacar esas potencialidades de mí. Entonces yo les lanzo una pregunta a ustedes. ¿Cómo se ven en este momento o cuáles son esos temores que tenemos como contadores para enfrentar estos cambios? No nos dé pena decirlos porque una de las maneras de aceptar el cambio es hablar de él y no tener esa resistencia, porque si no nos unimos y no nos apoyamos, pues no vamos a ver ese camino a dónde ir. Entonces, ¿cómo estamos ahora? ¿A dónde nos vemos? ¿Y qué creen que puede ser ese cambio positivo o negativo que puedan tener en este momento los contadores? Pueden levantar la manito y les voy dando la palabra. No todos a la vez, muchachos, no les asusten. Como se dice, no sean tímidos ni temidos. Ajá. Bueno, Jane, Carolina, María Aide, ¿cómo estás? bendecida por el Señor. ¿Y tú? Bien, gracias, también bendecida. Qué bueno. Cuéntame. Bueno, entonces, ahora lo que para uno como contador es muy grato saber que porque existe la nube, ¿sí? Entonces ya tú no necesitas estar presente en la empresa para realizar algunas transacciones, ¿sí? Entonces yo miro en ese sentido la tecnología como mucha ayuda y que ahora con esto de la pandemia, pues nos hemos apoyado bastante y muchos contadores nos ha facilitado los procesos, hemos podido continuar operando en esas empresas porque ya no se necesita tanto nuestra presencia para eso, más bien nos reunimos virtualmente para otras cosas. Okay. Yo he mirado que esto que nos está pasando ha sido para mí benéfico y creo que para muchos colegas también. Perfecto. Gracias, María Aide. Muy bien, sí, claro que sí, tienes toda la razón.
es hacer como ver esas oportunidades y me gusta que tú las has visto y las has entendido y vas en ese camino. Muy bien. Vamos entonces ahora con... Mi profe Jane, mi Vitelio levantó la manito, Ángel María también, le damos la palabra. Sí, por favor, al señor Vitelio, así como están en orden. Ajá, así es, Vitelio Enrique y luego Ángel María. Gracias, muy buenas noches, doctora María Janet, doctora Jane, Carolina. Mire, el miedo más tremendo que tenemos nosotros en torno a la profesión es lo relacionado con la internacionalización ahora de la profesión. Nos estamos viendo abocados y por exigencia normativa hacer los cambios que nos conduzcan a actualizar nuestra profesión y ponernos avante en el proceso de la internacionalización. Eso nos tiene ahorita a todos los contadores pues con los nervios de punta, pero creo que se están haciendo las acciones necesarias y pertinentes para que esto pueda salir adelante. Gracias. Gracias, don Vitelio. Exactamente. Hay una oportunidad. En el 2017 estaba por fuera y conocí una contadora, pues la conocí, he visto una contadora que llevaba, pues hacía todo lo que era el proceso de taxes en Estados Unidos. Ella, ustedes saben, en Estados Unidos hay mucho latino que pues no conoce, no maneja cómo es llevar los impuestos, los taxes, y ella tenía un servicio que me pareció muy interesante, que era poder hacerles los taxes a los latinos, a aquellas personas que estaban allá. Y ella usaba toda la mano de obra colombiana. Ella estaba allá, hacía los contactos, y esa parte de lo que dice don Vitelio de la internacionalización es eso. ¿Cómo podemos, no que ellos lleguen, sino cómo nosotros podemos llegar a países de Centroamérica, a países de Latinoamérica como los que hay, que de pronto Colombia tiene un poquito más experiencia y nos puede ayudar? Entonces ahí está la gran oportunidad, la gran mirada de que nosotros podamos analizar en qué es que somos buenos y cómo la consultoría, y vuelvo y lo digo, y la especialización que debe dar el salto el contador, que no sea más mano de obra, no me lo entiendan, sino que sea esa persona, ese asesor, ese consultor que guíe de una manera más integral a la empresa. Ya lo está haciendo, pero las empresas quieren un poco más, quieren que ese contador dé un paso más allá y les pueda ayudar mucho. ¿Listo? Muy bien. Vamos con don Ángel. Sí, muchas gracias, colega. Gracias, don Miguel. Don Ángel, cuénteme. Bueno, la experiencia que yo tengo es más como docente que cualquier otra cosa. He conocido desde el año 2011, he tratado de hacer conversatorios con una plataforma que no existía ni Google, ni Zoom, ni otras plataformas para poder tener el contacto con los estudiantes o con los colegas o con las reuniones de asamblea o juntas directivas, sino había una plataforma norteamericana, Google Live, bueno, me escapa en este momento, pero sí me está sorprendiendo de que muchos de los docentes, yo ya soy de una época ya retirada, muchos de los docentes se pensionaron ahora que salió el miedo a los computadores, ¿sí? Pero cuando miraba un video, el miedo hay que vencerlo tratando de despertar con todas estas herramientas que nos ofrecen. Por ejemplo, hoy estoy haciendo una experiencia una experiencia de mostrar la imagen
el video, mostrarlo desde el celular combinado con el computador. Los que estén interesados, pues me escriben. Excelente. Don Ángel, eso es apropiar la tecnología, es poder usted optimizar procesos a través de la digitalización. Y es lo que yo le digo a todos, enfrenten esos miedos, nadie nació aprendido, no les dé pena equivocarse, pero hay que utilizar todas estas herramientas. Nos permitió más cercanía en el sentido de que aprovechamos el tiempo. Antes teníamos que desplazarnos hasta un sitio 1 o 2 horas. Hoy podemos hacer una reunión gerencial con una junta directiva, con un gerente, poder revisar los estados en línea, poder hacer ese contacto que puede ser que yo ya haya ido a la empresa por tener ese contacto face to face, pero también hay veces nos toca que reunirnos rápidamente. Entonces creo que fue una bendición poder utilizar la tecnología y me alegra que demos esos saltos. Muy bien, don Ángel. No, y para terminar también conocí solamente que mi hijo, como es docente también, y conseguí una OBS robot. Entonces, eso es excelente para efectos, por ejemplo, de trabajar con la docencia, en la docencia, porque el robot lo sigue a uno. No es como esto que tengo que coger yo y, y hacer un paneo de lo que quiero mostrar, ¿sí? Sin embargo, es un recurso muy necesario que quería compartir con ustedes y aproveché aquí la amistad con la profesora Maja para mostrarles esto. Muchas gracias. Muy amable. Y algo que me gusta que usted nos cuente es la parte, yo creo que a la docencia todavía tiene mucho por entender del uso de las tecnologías. Creo que la educación todavía le falta mucho en entender cómo hace para que esa tecnología sea mucho más amigable para que los estudiantes aprendan. Entonces creo que ahí hay un desafío grande. Por eso en la pandemia fuimos tan golpeados los docentes. Me acuerdo que en la universidad yo era la única que hacía clases por Zoom, por Meet. Muchos docentes decían, ¿pero por qué? Pues yo tenía estudiantes que viajaban mucho, es decir, que eran gerentes, que estaban en el exterior, entonces se les hacía algo especial a ellos para que no se atrasaran. Y yo estaba interactuando con esas tecnologías y muchos compañeros me decían, no, eso es más trabajo, es una cosa, la otra. ¿Qué pasó cuando llegó pandemia? Me tocó que ver muchos llorando, estresados, porque cuando yo quería 2 años atrás enseñarles las herramientas, pues no, Classroom, que era una muy fácil de manejar de Google, en todo el workspace de Google, pues no lo aprobaron. Pero yo creo que tenemos una oportunidad en Colombia de adelantarnos por lo menos una década y recortar esa década, esa brecha tecnológica con los países industrializados. Creo que estamos en el momento, creo que nos tenemos que organizar, ordenar, utilizar centros como el centro al que yo pertenezco, entender que esto es una visión de innovación, es para que haya un Valle del Cauca más inteligente e innovador y podamos unir fuerzas para eso. Muy bien. María Janet, el siguiente. Sí, profe, hay algo bien interesante en los asistentes de esta noche. Veo a varios profes amigos, entre ellos a Jairo Galindo, querido amigo de hace mucho rato, y también ha participado aquí en los eventos académicos que yo realizo. Entonces, démosle la palabra a Jairo. Jairo, bienvenido, profe. Profe, abra micrófono, está hablando con el micrófono apagado. Aló, ¿ahora sí me escuchas? Ahora sí le escuchamos. Estaba hablando con el micrófono apagado. Estaba muy emocionado, lo vi. Sí, estaba muy entretenido la charla, me pareció muy buena, excelente. Muchas gracias, María Janet, veo que me tienes presente aún, no nos hemos olvidado. Pues mire, mi aporte, yo soy docente también, contador y asesoro empresas. Algo que yo observo en el mercado de mis colegas es muchas veces la falta de carácter. Se dejan manipular de los empresarios.
¿sí? El empresario como quiere pagarle a las personas o a los contadores lo que ellos creen que le deben de pagar. El contador no se valora la profesión, no valora una cosa muy importante que es ¿cuál? La responsabilidad que tiene. Si uno se da cuenta, con los últimos avances del asunto del ecosistema, factura electrónica, nómina electrónica, documentos de soporte electrónico, el año entrante seguramente va a salir lo de todos los formularios de exportación y este cuento electrónicamente. O sea, cada día es más responsabilidad y no nos hacemos valer. Y otra cosa es que mis mismos colegas dañan el mercado. Si uno le dice a un empresario, mire, una asesoría mínimo debería de valer un salario mínimo de una pyme, ¿no? Llega otro y lo hace por 400, 500. Ese es el temor que debemos de tener nosotros los contadores. El mercado, hay mercado, pero ¿qué ocurre y qué he observado? Mis colegas a veces por ganarse los 500, los 600, nunca le hacen un asunto de costeo, algo que me gusta a mí en mi profesión y digamos que tengo una fortaleza, son los costos. ¿Cuánto vale una hora? Cobran 500.000 pesos, les dejo la inquietud. Tiene que ir, digamos que 4 o 8 horas en la semana, que vayan 2 días. Dividan esas 8 horas, 4 semanas, a ver a cuánto le sale la hora. Un profesional mínimo como uno que ha estudiado, mínimo, regalado, debe estar de 50.000, de 40.000, 50.000 pesos la hora. Es inaudito que a uno le tengan que pagar 10.000 pesos, 12.000 pesos. Entonces, ese es el temor y yo llamo a mis colegas, no, por favor, tratemos de hacernos respetar, tener más entereza, ¿sí? Nuestra profesión vale. Cada día uno tiene que asesorar, como decía Janet, uno debe meterse a la parte de la consultoría pegado de la asesoría contable. A uno le pagan por hacer, para eso están los auxiliares. Sí, alguien dirá, ¿y usted nunca lo ha hecho? Sí, yo lo he hecho y seguramente y lo hago a veces, porque yo también lo hago. Pero una cosa es eso, es que debemos de gastarle tiempo a eso. Entonces, un temor en la profesión es parte de eso, que no nos valoramos. Nos hacemos zancadilla. Y lo que decía por ahí un colega, la parte de la tecnología. Afortunadamente, yo pienso que nosotros los contadores hemos corrido con suerte porque siempre hemos estado metidos como en la parte de sistemas. ¿Sí? Eso ha sido una gran virtud respecto a otras profesiones. Como decía el colega de la docencia, hay algunos... concrete entonces la pregunta o si no le damos un espacecito más No, adelante. ya prácticamente Allí, quería para como hablar completar, de, les excelente agradezco el el espacio, aporte. estaré atento, que estén muy bien. Bueno, muchas gracias. No, es valioso lo que nos dice, porque sí, ¿qué pasa cuando negociamos precio? En lo que se llama en marketing, no estamos vendiendo un producto básico y no producto agrandado o diferenciado, ¿sí? Cuando es un producto básico, se pelea por precio, pero cuando el cliente o las personas que contratan nuestro servicio ven que nosotros tenemos unos valores agregados, pues se puede negociar de mejor manera el precio. A mí también me ha pasado, a todos. Creo que es un tema de entender cuáles son nuestras fortalezas como contadores. Yo les voy a decir un caso, yo he visto y he conocido contadores que no asesoran. O sea, se los digo porque estuve muchos años formulando proyectos de capital semilla y de creación de empresa, donde no son esa herramienta para asesorar. Por ejemplo, yo te lo puedo decir, el 90% de los emprendedores no sabe de costos y menos de costos ABC. No sabe hacer un análisis horizontal y vertical. Para eso estamos nosotros los profesionales, para ayudarlos.
pero confundimos eso, entonces no damos, hay veces, la buena asesoría. Acuérdense que el voz a voz es importantísimo y eso nos va a permitir ir un poco más allá. Siempre va a haber la competencia. Yo pienso que la competencia es algo muy sano y bueno porque nos hace ser mejores, pero también que nos hagamos ese autoanálisis, en qué somos buenos nosotros. Y pienso que la administración, la contaduría, son profesiones que van a estar siempre, porque ni siempre necesitamos, los gerentes siempre van a necesitar apoyo en la toma de decisiones. Pero ahora tenemos un grupo de gerentes que les da miedo tomar decisiones y eso es un error y un problema grandísimo. Tome decisiones. Si están mal, corríjalas rápidamente. Pero es muy difícil tener un gerente que no toma decisiones y eso lleva un costo implícito que puede llevar a quiebra de una empresa. Lo hemos visto, no voy a decir el nombre, pero lo hemos visto con empresas del Valle del Cauca de muchos años que han llegado a quiebra o están en ley de insolvencia. Bueno, entonces es por eso, porque hay veces necesitan ese apoyo. Bueno, muy bien. Vamos a escuchar la última participación y seguimos con la presentación. María Yane, ¿hay más personas que quieran aportar? Profe, por ahora no hay manito levantada, ni hay preguntas. Podemos continuar, gracias. Ok. Bueno, entonces, como les decía, la resistencia al cambio es comprensible porque cambiar de hábitos y de cosas cotidianas es muy, muy difícil, pero necesitamos aprender a preguntarnos si nosotros estamos con esa disposición para el cambio o si realmente nos hemos conformado o estamos esperando que otros tomen la decisión y nosotros no lo hacemos. Entonces, es muy importante que entendamos eso. Aquí viene otra frase de Darwin que me encanta. En la larga historia de la humanidad, ¿sí?, los que aprendieron a colaborar e improvisar más efectivamente han prevalecido, ¿sí? Entonces, ¿cómo estamos nosotros trabajando en equipo? ¿Por qué? Porque estos nuevos saltos de transformación digital y del salto a la industria 4.0 o a los cambios que estamos teniendo de era, que estamos pasando de como pasó hace 200 años, de la era industrial, ahora estamos en la cuarta revolución industrial. Es eso, cómo estamos colaborando e improvisando. Entonces, normalmente como colombianos tenemos una barrera al colaborar, al trabajar en equipo, y creo que es algo que tenemos que fortalecer más, por lo que decía el compañero. Entonces empezamos a no entender el mercado, a regalar nuestro valor, a que las cosas no se den como es. Entonces allí prevalecen pues muchas cosas que están afectando no solamente a Colombia, sino al mundo entero. Entonces, a esto es lo que nosotros queremos llegar, que cómo hacemos para que esos temores, esos miedos, pues se dejen a un lado y podamos tener la mente abierta para poder todas esas cuestiones y esas cosas que nos afectan o que nos hacen pensar que no vamos a poder, pues lo vamos a poder hacer. Entonces, hay unos temores de los trabajadores y funcionarios que son comprensibles, pues cuando se anuncian cambios bruscamente sin dar razones como lo que pasó o lo que estamos viviendo, pues eso genera un rechazo. Entonces yo pienso que nosotros debemos entender que hay un paso, hay un cambio, como yo lo decía antes. Antes habían oficios como el que de cochero, el que manejaba un coche, el que manejaba los caballos, un coche. Llegó el carro con la industrialización, lo que hizo Henry Ford, y empezaron a necesitarse ya no cocheros, sino conductores. Entonces, ¿cómo yo puedo ver que mi profesión no es que me van a cambiar el producto y yo no voy a entender? La necesidad del transporte siempre va a existir. Entonces, tenemos que como contadores analizar cuál es esa necesidad existente y cómo lo podemos hacer. Por ejemplo,
en Cali los sistemas de servicio masivo, ¿sí? Que todavía no ha despegado, que lo que pasa es que no hemos entendido el sistema de transporte. Lo que requiere la necesidad implícita y básica es transportarse. No es el vehículo como tal, no es el tren bala, no es el vehículo, la moto, sino la necesidad de transporte. ¿Cómo yo puedo hacer para que las personas se monten en un sistema masivo? Pues haciendo, entonces analizamos Cali y el sistema de transporte masivo va por toda la Quinta y por lugares donde no está la masa crítica de nuestro sistema, que es el oriente de Cali, donde están muchos de nuestros trabajadores, el distrito de Agua Blanca, que genera pues muchas personas que requieren montar en este sistema de transporte. ¿Qué pasa? Pues como para allá no van o no han pensado hacer un desarrollo grande, pues allí salen los mototaxistas, los que llaman piratas, pero esas son oportunidades que el mercado no ha visto y otros sí la ven. Entonces, es muy importante entender esa parte para que no tengamos como esos problemas. Entonces, hay algo muy importante que nosotros debemos entender, y es que para los cambios debemos trabajar mucho la cultura organizacional. Debemos entender que las organizaciones las conforman personas que son muy importantes y que hacen que esa organización pueda llegar lejos y que pueda desarrollarse. Entonces, ¿cuál es nuestra cultura organizacional? ¿Estamos brindando o estamos desarrollando cultura organizacional dentro de nuestras organizaciones, valga la redundancia, o qué estamos haciendo? Porque la suma de todas las partes pues, nos va a permitir llegar un poco más lejos y entender estos cambios. Entonces, hay rasgos de las culturas, ¿sí? Tanto negativos como positivos. Yo siempre he dicho que nosotros debemos entender, a mí nunca se me olvida en mi primer trabajo, para contarles un poco, mi primer trabajo fue desarrollando un programa contable. Yo tenía que trabajar el módulo de inventarios, pues hacer todo lo que era el desarrollo, y aprendí mucho de las cuentas, ¿no? Creo que era la 1435, algo así. Bueno, y eso me dio como ese panorama de la contaduría, de los sistemas contables, como el ISA, bueno, SIGO, todos esos que han sido tan buenos y tan valorados y que nos permiten, pues, ir un poco más allá. Entonces, ¿cómo las organizaciones entienden la tecnología para poder ayudarse y que eso no se vuelva un problema? Entonces, ¿qué pasa? Hay un caso, no les voy a mencionar la empresa, pero un caso que una compañía aquí en Colombia, en el Valle del Cauca específicamente, hizo una inversión en una tecnología que no requería, que no era el momento que la tenía que comprar o adquirir, porque pues los iba a dejar sin capital. Entonces creo que ese análisis de costo o ese análisis horizontal y vertical no se hizo a fondo, y por la mala decisión de un gerente, pues esta empresa está, pues ya desapareció. Entonces, ¿cómo eso, yo analizaba ese caso de estudio, decía cómo las personas que están en el área financiera, los contadores o las personas no les hicieron ver esas cosas? Entonces, eso hace parte de los rasgos culturales, los compromisos que nosotros adquirimos con la organización, que las organizaciones dependen de nuestra toma de decisiones, buenas o malas, dependen de trabajar en equipo para sacar adelante toda esta parte, y que eso no se vuelva un problema, sino que esa cultura corporativa se pueda sentir, se pueda llevar un poco más allá. Entonces, hay veces pienso que la parte de la contaduría siempre la hemos visto como esa, si no está dentro de la organización, es como externa, como el que me presta el servicio, pero no lo vemos como un aliado estratégico para poder fortalecer la cultura corporativa, ¿sí?
porque para mí los números analizar los números es todo en una organización y nos va a permitir llegar un poco más lejos. Entonces, ¿por qué les hablo de esto? Porque ahora las organizaciones necesitan la mano de un contador mucho más que antes. Necesitan tomar decisiones con datos y estadística. El contador ya no va a ser esa pieza de solamente aquí está el informe, aquí están los estados financieros, sino que pueda ir un poco más allá analizando esos datos para poder ayudarle a las empresas a dar este salto. Estamos en un momento crucial que si no se manejan en los próximos 3 años, la pandemia todavía va a seguir, las secuelas, lo estamos viendo ahora en la logística, en la cadena de suministro, todos los problemas que hay. Entonces las empresas deben ser mucho más estrategas y mucho más, ¿cómo se dice?, más llamadas a entender y a tener conocimientos y datos de primera mano. Entonces es el llamado de como nosotros como contadores, como profesionales, dar esa consultoría especializada para que tengamos esa oportunidad. Entonces, hablando de la moraleja del cambio, pues muchos de los cambios organizacionales toman mucho tiempo y más persistencia y paciencia a lo previsto. Consume mucha energía cuando nosotros nos desgastamos a ir en contra del cambio sin entenderlo, sino empezando a entender que los cambios surgen por algo. Yo siempre soy de las que veo el vaso medio lleno y no medio vacío. Me gusta poder verlo así y adelantarme a los cambios. Me gusta ser siempre muy observar la tendencia. Y yo creo que como contadores ustedes tienen que empezar a observar la tendencia para qué está pasando ahora. Esta mañana veía la parte de la facturación electrónica, la parte de cómo va a afectar a las organizaciones y principalmente a los trabajadores, y veía el vicedirector de la DIAN, creo que era así el cargo, no me acuerdo bien, y la periodista le preguntaba y él evadía la pregunta, las respuestas. Claro, porque hay que hablarle claro a las personas y ver que se avecinan grandes cambios. Nosotros tenemos que ayudar a las empresas a que lo entiendan rápidamente los ejecutivos y que puedan tomar acciones para mostrar esos cambios rápidamente y que no vaya a afectar y que desaparezcan muchas empresas. Bueno, aquí nos estaba Ángel María, nos dice que los profesionales deben manejar bases de datos, los médicos, los gerentes para toma de decisiones, estas bases de datos tienen un costo. Sí, pero hay datos que yo tengo dentro de la organización y que yo puedo tomar decisiones. Hay veces uno como empresario, tuve el caso de un empresario que yo lo estaba asesorando y él tenía una empresa de confecciones. Y alguien llegó un día y le dijo que había un negocio muy bueno en llantas. Entonces yo le dije, ¿en llantas tú conoces ese sector, ese mercado? No, es que creo que es una buena oportunidad. Entonces yo le dije, ok, ¿qué dice tu contador? Tienes como, si vas a hacer una inversión de 300 millones de pesos, tienes como no dejar a la empresa sin flujo de caja. No, sí, yo ya le pregunté por encimita y él me dijo que sí. A mí, en ese momento a mí me pararon los pelos. Yo sentí como que esto es un mal negocio. Yo no le seguí pues diciendo nada porque yo le estaba asesorando en tecnología, pero varias veces me refería a él que consultara bien con el administrador, con el contador, antes de tomar esas decisiones. Se lo dije como 3 veces. Bueno, yo terminé la consultoría en tecnología y como a los 6 meses me lo encontré, pues se metió en ese negocio de las llantas, perdió dinero, mucho dinero, y comprometió la empresa. Tuvo que despedir personal por hacer una inversión. O sea, esas son cosas que uno creo que como administrador o contador debe decir, zapatero a tus zapatos. O sea, te vas a meter en una inversión de estas, ¿eso cuánto nos da? ¿Qué riesgos tiene? ¿Qué implica? Si yo cojo esos 350 millones de pesos y se me pierden, ¿qué va a pasar? O sea,
creo que ahí es donde está la magia de nosotros como asesores y contadores. Entonces, ¿alguien me levantó la mano? Qué pena. Sí, colega, qué pena con usted interferirle. Tranquilo. Cuando yo me refiero a la base de datos, es porque prácticamente los gerentes y todo aquel que toma decisiones necesita, en lugar de tener un pool de profesionales ahí para que lo asesoren para la toma de decisiones, parece que a nivel internacional se manejan unas bases de datos. Por ejemplo, en alguna ocasión, por allá el doctor Caracas, me lo saluda, me al favor, en Cali, él maneja como especie de una base de datos y él ahí dice, tal enfermedad hay que aplicarle tales medicinas. Entonces, no es lo mismo tener yo un profesional de cabecera para que me dé opiniones y poder yo tomar decisiones que tener 1.000, 10.000 decisiones. Entonces, que han sido recopiladas y que le van a servir a la humanidad posteriormente. Muchas gracias, ilustre colega. Gracias, don Ángel. Es verdad, los datos se vuelven información y la información se vuelve conocimiento. Los datos por sí solos no dan nada, no dan información, pero si los analizamos nos genera una información y esa información nos permite un conocimiento para la toma de decisiones. Entonces es válido lo que dice don Ángel. Muy bien. Bueno, entonces sigamos aquí con la presentación. Vemos que si usted ha dirigido o vivido, observado algún proyecto importante de cambio, señale cuál de estos problemas ha observado. Entonces, aquí tenemos unos problemas como la poca convicción en la cúpula organizacional, temores de diversa índole, en los involucrados, poca disponibilidad o dedicación de tiempo al proyecto de cambio. Esta es una de las que yo más he visto. Resistencia pasiva, claro, porque no entendemos qué es lo que está pasando, entonces hay una resistencia, desconfianza en los resultados del proyecto, poco entusiasmo por incomprensión de los beneficios futuros, personas que han puesto una resistencia sistemática y desacreditan el proyecto y resultados que demoran demasiado en materializarse. Por ejemplo, de las personas que estamos aquí, pues tenemos ciertos tiempito andando en el mundo empresarial. ¿Cuáles hemos observado? ¿Cuál creen que de estos problemas es el que más se presenta y por qué? Jane. María Andrea, María Aide, doña María Aide. Y luego, Yo notado, Jagaro, ¿qué? Jagaro Consultores, listo. Jane, yo he notado que cuando tú piensas hacer cambios y no involucras a las personas en forma de vida, entonces se presentan choques, demoras en los procesos, las cosas no resultan como se quiere. Entonces, primero toca involucrar, pero involucrar en el sentido de que la gente se comprometa o motivarlo a que le interese lo que vamos a hacer, porque si no, desde ya estamos empezando con el pie izquierdo. Sí, es verdad, María Aide. Sí, es que las organizaciones son de personas. Todavía no hemos visto una organización de máquinas ahora. Y no entendemos que las personas tienen emociones y que hay que trabajarlas y que hay que permitirles que den también su punto de vista. Y eso pasa en la transformación digital. La transformación digital, lo primero son las personas. Muchos creen que es la tecnología. No, son las personas. Involucrar las personas para que entiendan que una tecnología es un apoyo, es un medio, más no el fin. Ese es el error que han cometido muchas empresas, como el caso que les comentaba, esa empresa grande que se fue a la quiebra por una compra
que no debió haber hecho en tecnología, o sea, no la entendieron, ella podía operar de otra manera. Entonces, cuando no integramos las personas, pues no se van a dar los cambios de mejor manera. Entonces, creo que esa apreciación de involucrar a las personas, claro que sí, es lo primero, porque somos, las organizaciones, las empresas son de personas. Muy bien. Vamos con Hagaro Consultores. Profe Jairo, ahora micrófono. Sí, cero y van dos veces. Jane, yo de lo que tú tienes ahí en la diapositiva, algo que sí veo es poca disponibilidad o dedicación de tiempo al proyecto de cambio. Y el otro es personas que han opuesto una resistencia sistemática y o desacreditan el proyecto. Me parece que esas son las, pues, o lo que yo a veces he vivido, ¿sí? La alta gerencia o los dueños de las empresas cuando son pymes, a veces no tienen disponibilidad, no le sacan el tiempo. No, lo que usted dice, vaya haciéndolo. Pero es que uno no es el que va a poner el dinero, ni uno es el que tiene que ir a dar órdenes de que lo hagan. Uno sugiere. Y lo otro, hay personas que son a la resistencia, ¿no? Si esto siempre ha funcionado así, ¿para qué lo venimos a cambiar? No, es un asunto de educación, y pues para no extenderme más. Básicamente yo pienso que esas son los dos puntos en mi entender y en mi vivido. Muchas gracias. Gracias, don Jairo, ¿cierto? Sí, Jairo Galindo Rodríguez. Es que mi empresa se llama Jagaro. Sí, Jairo Hagaro. Galindo Rodríguez. Eso, perfecto. Sí, muchas gracias. Sí, vivimos lastimosamente, las pymes colombianas son alrededor del 98%, el 2% son grandes empresas. Somos un tejido empresarial grande entre micro, pequeña y mediana empresa, que muchos, puedo decir que, y me atrevería a decirlo con todos estos años que llevo de asesorar empresas, que viven la gerencia del día a día. Tenemos un problema en la planeación, en entender que las cosas no se hacen de la noche a la mañana, o sea, quieren hacer todo ya a la medida que va. Entonces es muy peligroso en las organizaciones, esa gerencia del día a día, y lo he visto no solamente en la micro, en la señora que vende jugos en la esquina, sino lo he visto en pequeñas y medianas empresas que uno dice, wow, ¿cómo está allí? Porque es esa gerencia al día a día. Entonces creo que esa poca disponibilidad o dedicación de tiempo a los proyectos genera mucha resistencia y es un problema para ellos, para los cambios. Muy bien. Gracias, don Jairo. ¿Alguien más para continuar? Jay, algo que te quería, tú al comienzo de la charla decías que uno debe preocuparse muchas veces en el nicho del mercado, ¿cierto? Sí. Yo hoy en día, para los contadores, yo pienso que con todo este poco de situaciones que ha puesto la DIAN, hay un gran nicho, sobre todo en las pymes, ¿sí? Si lo deberíamos de aprovechar, pero pues debemos de ser conscientes de que hay que saber vender. Lo más difícil de vender es un producto intangible. Y por ejemplo, nosotros tenemos producto intangible porque no lo vemos. Tú sí ves un carro bonito, un cosmético bonito, una blusa bonita, pero ahí está el detalle. Y la responsabilidad y lo que tú decías, presentar resultados. Muy bien. Allí para la parte del producto, yo creo que ustedes se tienen que enfocar en lo que no hacen las demás empresas. Les voy a poner un ejemplo. Hace como 2 años, 3 años estaba asesorando un grupo de peluqueros, no, como 5 años ya. Estábamos desarrollando los barberos y todo este gremio de los peluqueros. Y yo les decía, bueno, ¿en qué se diferencian ustedes? Ay, pues yo hago cortes, yo hago cepillado, yo hago esto. Lo mismo, ta, 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 ta. Yo le digo, bueno, ¿cuál es su valor agregado? ¿Por qué van a ir donde Carolina Herrera Estilo y no van a ir donde María Janet Peluquería? Entonces todos me miraban, hasta que una señora por ahí levantó la mano y me dijo, profe, por ejemplo, mi propuesta de valor es que yo abro mi peluquería a las 7 de la mañana.
Y yo, ¿cómo así? Dijo, sí, yo tengo gerentes, tengo mujeres ejecutivas que requieren, hasta hay veces la hora a las 5 de la mañana, porque requieren mis servicios de 5 a 7 de la mañana porque tienen que desplazarse para sus oficinas. Y yo le dije, excelente, es una propuesta de valor, dar un servicio con un horario extendido que eso le permita a todos. Entonces, ¿qué indagué? Era pueden decir, en una cuadra habían 3 peluquerías y ella era la que más vendía. Y los demás peleaban mucho por el precio. Ella no, ella hacía un cepillado en 40.000 pesos, que no es barato, pero el tiempo, el horario, la parte de la disponibilidad de ella, de las personas que tenían la peluquería, pues le dieron ese plus. Y ella empezó también en ese momento a fusionar con barbería. Entonces, porque había muchos gerentes también que querían llevar su barba, su cabello a esa hora de la mañana. Entonces, ella se especializó en abrir muy temprano, cerrar en el día y abrir en la noche. Entonces, miren que las propuestas de valor es ver, yo siempre he dicho que la competencia es algo maravilloso porque me permite ver en qué estoy haciendo mal y qué puedo mejorar. Entonces, si estamos peleando por precios es porque todos estamos dando lo mismo. Como les decía el caso cuando yo salí de la universidad, todos calidad, calidad, calidad. Yo, pero tiene que haber otra cosa que yo pueda hacer que nadie haga. Cuando me dio por preguntarle a un profesor en la universidad, me dijo, ay, esa formulación de proyecto, eso es más duro, la gerencia de proyectos, eso es más duro. Y yo, ¿cómo? Y entonces ahí vi la oportunidad. Entonces creo que es de eso, de aprovechar las oportunidades. Bueno, muy bien. Entonces vamos a ver ahora los errores frecuentes que normalmente en la gestión de cambio de las organizaciones no tenemos en cuenta. El primero, no invertir el tiempo necesario para generar suficiente convicción en la cúpula, lo que decía don Jairo, y ello permite la reorganización de la oposición pasiva. Pero si solamente el gerente y el subgerente saben que va a haber un cambio, a los demás no los involucran o no les dicen o no son muy abiertos en lo que está pasando, pues puede eso llegar a un problema. Tuve la oportunidad de trabajar en una multinacional en el extranjero. Yo trabajaba en una empresa de cosmética y por unas movidas de nuestros aliados distribuidores les dio por sacarnos de 7 puntos de venta, ¿sí? Eran alrededor de unas 14 mujeres que se quedaban sin trabajo. Me acuerdo tanto que nos citó la gerencia de esa cadena de almacenes y nos dijo, no, ustedes van con nosotros hasta el viernes. Nosotros, ¿pero qué? ¿Cómo así? Hoy es martes y ya el viernes, sí, ya vamos a hacer autoservicio, que la gente se haga autoservicio, venga, coge el maquillaje y salga y se va. ¡Wow! Nosotros nos quedamos sorprendidos y el gerente y pues yo que en ese momento era la gerente de zona, nos sentamos preocupados porque cómo le vamos a decir a 14 personas, a un equipo de trabajo muy comprometido que pues hasta luego. Entonces nosotros en vez de estar pensando en sacarlas, empezamos a dar ideas de qué podíamos hacer para lograr permanecer por lo menos con la mitad del personal porque tenían un conocimiento, un profesionalismo, una dedicación que no se podía perder. Entonces llamamos a la gerencia en Estados Unidos, nos dijo, tienen vía libre, mire qué hacen. Entonces empezamos a ver cuáles almacenes todavía no habíamos entrado. Todavía una cadena de Colombia que estaba en ciudades intermedias y fuimos a hablar con el gerente, una persona extremadamente talentosa y muy buena. Yo cuando lo conocí me quedé asombrada por una persona tan visionaria para los negocios. Logramos convencerlo y nos dio la oportunidad de entrar a 7 almacenes de él. A 7 y con proyección a los 12 que tenía en ese momento. Entonces no íbamos a necesitar 14 personas, sino ¿cuántas?
Si eran 12 puntos de venta, pues, y 2 personas por punto de venta, entonces 24 personas. Ese año nos ganamos con mi jefe por gestión de cambio el premio. La compañía nos dio un incentivo porque sacamos todas esas islas y toda la estructura la acomodamos en estos nuevos puntos de venta, las personas las reorganizamos y realmente el estrés fue de nosotros como gerentes. A ellas no les contamos nada hasta que no fuera el momento. Y pues obviamente ellas se dieron cuenta porque estaban en el medio, escuchaban, ay, ustedes se van, ustedes se van. Entonces hicimos una reunión, les contamos que sí, pero que estábamos trabajando en poder sacar adelante la empresa y lo logramos. Entonces pienso que un error frecuente es ese, no hablar con la cúpula, no hablar con las personas y no empezar a permitir cómo podemos ayudarnos. Si no, iba a pasar la posición pasiva porque muchas iban a decir, pues a mí qué me importa, yo me quedo aquí, ta, ta, ta. Y logramos, gracias a Dios, eso fue un mérito que nunca se me olvida, ver cómo al viernes reunirlas, todas estaban esperando la carta de renuncia y pues darle la buena nueva que iban a estar en 12 almacenes y que íbamos a necesitar más personal, que íbamos a entrar con 7, pero que al mes siguiente esa persona nos iba a dar la oportunidad. Entonces pienso que siempre hay una oportunidad, se los dije desde que arrancamos, poder ayudar a eso, a no hacer parte del problema, sino siempre, y una recomendación que les doy como profesional que somos, siempre sea parte de la solución, no lleve problemas. Yo me acuerdo tanto cuando llamamos al gerente en Estados Unidos, yo le dije a mi jefe, que era en ese momento el gerente nacional, yo le dije, no le des problemas, dale una solución. Aún así no me hizo caso y ahí nos peinó a los dos. Pero después yo le dije, no, hay una oportunidad en esto, en esto, en esto, y él dijo, háganlo. Entonces pienso que es de sumar, ¿sí? De sumar cómo con ideas lo podemos hacer. Los colombianos tenemos muy buenas ideas. Pienso que debemos es como unirnos más. Pienso que allí es donde está el talón de Aquiles. Entonces, ese error frecuente número 2 es no invertir el tiempo suficiente en agrandar tu coalición por el cambio, ¿sí? Las únicas operaciones matemáticas que sirven son sumar y multiplicar. Restar y dividir no aplica, lo que les decía. Teníamos que ser mucho más propositivos. ¿Qué tal que yo me hubiera puesto, ay, sí, esto se acabó, ya vámonos, esto qué importa? No, en mi casa o con mi jefe sentados en la oficina hasta las 12, 1 de la mañana pensando qué podía hacer. Y yo creo que tanto, pues yo pedí a Dios, a la Virgen, pues como yo fui católica, que me iluminara. Entonces yo creo que eso funcionó y pienso que uno tiene que ser. Entonces la profesión de contador tiene que dar ese salto a la consultoría, a arriesgarse un poco más, a poder recomendar, a poder dar esa consultoría especializada que ahora se requiere mucho. Créanlo que la parte de costos, la parte financiera, estados financieros, el empresario no entiende la magnitud y por ahí es que se pierde la plata y por ahí es que se acaban las empresas, porque la gente no entiende que las organizaciones se sostienen de la venta de sus productos. Cuando yo hablo de producto, es de un producto y un servicio. Entonces, si no hay ingreso, pues no se va a poder operar y si no se va a poder operar, pues ustedes lo saben. Entonces, el tercer error frecuente es no generar una visión suficientemente seductora del futuro, aplicable a la realidad, fácil de transmitir en 5 minutos, y usted remaría con fuerza en un bote si no le explican a dónde se dirige. Obviamente no. Es como el caso de Alicia en el País de las Maravillas, no sé si alguien se lo ha leído cuando Alicia le pregunta al gato que ¿para dónde voy? ¿Para dónde? Y el gato le dice, ¿para dónde quieres ir? ¿A dónde quieres ir? Perdón. Y ella le dice, no, pues no sé. Ah, bueno, cualquier lado le sirve. ¿Sí? Cualquier camino que tome le sirve porque usted no sabe para dónde va. Entonces, eso nos falta, la realidad empresarial, de entender esa parte. Yo siempre he dicho que la profesión de contadores a mí me llama pues mucho la atención porque es números y los números son todos,
son información, son datos, información que nos puede decir cómo está una organización, si está enferma, si está saludable, si puede hacer X, Y, Z inversiones. Me acuerdo tanto, estaba asesorando una empresaria, tenía problemas de flujo de caja. Empezamos a trabajar con unos compañeros. Después de 6, 7 meses, ella se liberó financieramente, entre comillas, pues se eliminaron muchas deudas, se trabajó en impulsar más el negocio con ventas, con estrategias de marketing y le dejamos la empresa con un buen dinerito. Tenía capital de trabajo para casi 2 años. Y ustedes que saben de eso, me pueden decir que tener un capital de trabajo para 2 años, eso es una belleza. Eso, yo creo que ahora no hay empresas así. Y dejamos la consultoría, le recomendamos mucho una buena administradora porque ella tenía muchas falencias, que se apoyara en el contador. Bueno, nos despedimos de la empresa, yo me fui por ahí, no me acuerdo, creo que fue para el exterior, como 2 años y volví y la visité. ¿Pueden creer que la empresa la cerraron al año y medio? Porque ella contrató una administradora, una persona que no tenía conocimientos, era una amiga de ella, hablaba mucho, que era coach. Bueno, eso es válido, todos tenemos una profesión y todo, pero de hablar al hacer hay mucho. Entonces uno como empresario debe saber eso. Y la empresa se fue a pique y me contaba que tomaron muy malas decisiones y que lo único que lamentaba fue las recomendaciones que nosotros le dejamos por escrito. Que ella me dijo, yo después encontré el informe en tantos papeles y la recomendación que nosotros le dábamos en el grupo de consultores era un buen administrador, porque ella sabía su negocio del hacer, más no de administrar, un buen contador, que fuera su contador amigo, que le pudiera hacer más, ir un poco más allá, y ella no tomó esa recomendación. Entonces miren lo que puede llegar a ocasionar. El error número 4 frecuente: comunicar, difundir y discutir poco la nueva visión de futuro, hacia dónde queremos ir. Eso es importante contarlo. Muchos empresarios y líderes hablan entre ellos o se lo imaginan y creen que lo han comunicado y no. El error 5, no atreverse el día de. Todo cambia, todos cambiamos, enfrentamos obstáculos, pero necesitamos pues que haya como ese trabajo de que todos podemos estar en ese barco y todos podemos jugárnosla y arriesgarnos pues la parte del pellejo, pero para que eso funcione. Y no guerras perdidas o batallas perdidas cuando ya sabemos que realmente la cabeza no quiere seguir con la visión que tiene. ¿Listo? Bueno, vamos a preguntas. De pronto hay preguntas, inquietudes. ¿No? No, profe, por ahora no, pues solo el que colocó acá como un comentario. Lo voy a leer textualmente. Dice: los profesionales deben manejar bases de datos, los médicos, los gerentes, para tomar decisiones. Esas bases tienen un costo. Es resistencia pasiva. Sí, exactamente. Hablábamos que todas las profesiones, todas están susceptibles al cambio. Si uno no entiende hacia dónde va, como el ejemplo que yo les ponía de Alicia en el País de las Maravillas, pues va a estar como sin saber para dónde voy y pueden pasársele las oportunidades. Y una de esas oportunidades es la tecnología. Como yo hago la tecnología el medio, más no el fin, que ese es un problema. Muchas organizaciones creen que la tecnología es el fin y es el error. En la industria 4.0, el Big Data o los macrodatos o los grandes datos, pues nos van a dar mucho la mano. Ayer estaba en una conferencia de una doctora en geografía de la Universidad Nacional, que ella se ha especializado en Big Data o inteligencia de negocios y se ha focalizado en el sector turismo.
¿sí? Cómo analizar esos comentarios que hay en todas las redes sociales y en plataformas para poder crear estrategias en turismo en Colombia y en el mundo. Ella hizo su tesis doctoral de una universidad española y analizó 2 regiones de España y nos mostró cómo esa información, esa base de datos que mucha la consiguió gratuita de Internet, muchos datos están por allí sin analizar, y cómo logró que una región, voy a poner un ejemplo, como decir Tuluá, que es una ciudad intermedia, muchos no la ven como un foco de turismo, pues llegar a ser representativa. Gracias a entender que era lo que querían los clientes. Entonces, los clientes de pronto de Tuluá querían, un ejemplo, el aguacate que venden en Tuluá. Entonces, se desarrollaron unas estrategias porque la gente ya había manifestado en la información que colocaban en las redes y en plataformas como TripAdvisor, que les gustaba el aguacate de Tuluá por X, Y, Z. Entonces se desarrolló la Secretaría de Turismo de esas regiones, pues enfocar todo eso. Entonces pienso que me gustó mucho esa investigación aplicada porque mostraba que como una persona que está estudiando geografía, una ciencia básica, ¿sí? Una ciencia natural, ¿no? Una ciencia de estas puede utilizar el Big Data y la inteligencia artificial a través de softwares que le permitan entender esos conceptos, toda esa información que está allí y ponerla ponerla a disposición de una región que le permita dar esos cambios. Muy bien. Bueno, aquí error número 6, no planear la aparición sistemática y continua de triunfos menores de corto plazo. Tu cambio no es una ballena, son muchos delfines que nadan en la misma dirección. Muchos de estos delfines pueden ser modestos cambios en prácticas de trabajo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ir paso a paso? ¿Qué pasó con la pandemia? Muchos quisieran absorber todo el conocimiento de una y pues dio dolor de cabeza. Yo tuve compañeros que lloraban y yo los veía estresados porque no sabían manejar el Meet, no sabían compartir pantalla, pero tampoco se arriesgaban a aprender. ¿Sí? Después de que uno cacharrea, como dicen por ahí, uno aprende y ya al menos conoce algo. Entonces es como lanzarse, entender. Muchos decían, yo me alejo de las redes sociales, yo me alejo del correo, yo no tengo ni correo, yo todavía tengo un celular flechita por allí. No, o sea, ¿cómo yo puedo sacarle el lado positivo a todo? No sé si es que yo soy muy optimista, pero creo que me gusta ver eso y saber que sí, los cambios son duros, pero hay que enfrentarlos. Tuve la oportunidad de hacer un diplomado de pymes con la República Popular China ahora en agosto, y quiero comentarles que algo que me sorprendió es que todos los profesores chinos de nosotros hablaban perfecto español. Perfecto. Y había estado en otras conferencias que eran en inglés y pues si muchos no sabían inglés, entonces uno se perdía. No, ellos, su propuesta de valor era dar las clases en español para facilitar a nosotros en Latinoamérica este intercambio de culturas. Y algo que me gustó de la China, en eso que vi, es que el cambio hace parte de ellos. O sea, como todo nos asusta, pero hay que tener una visión como país de que los cambios están y hay que enfrentarlos. Entonces, eso fue lo que como que vi que me gustó mucho de ellos. El error número 7, dejarse vencer por la cotidianeidad. Lo urgente es siempre más urgente que lo importante. Esto sí que es, mejor dicho, algo que también no manejamos y creo que hago parte también de ese grupo y tengo que trabajar mucho en eso, en entender lo urgente, siempre más urgente que lo importante.
Hay una herramienta que yo utilizo mucho, Trello, es un gestor de tareas, me permite llevar todos mis proyectos o todas mis proyectos, los que estoy trabajando y las tareas y las actividades que eso implica. Entonces eso me da tiempo, organización, me permite llevar la secuencia del tiempo. Hay empresas que me dicen, Carolina, usted para que tuviera una bola de cristal, usted sabe por dónde va el proyecto de inicio a fin. Y no es que tenga una bola de cristal, tengo ese gestor de tareas Trello que me permite acordarme de todo y entonces me permite dar una buena asesoría. Pero he visto consultores o asesores que, ay, sí, el empresario le deja algo por investigar y se le olvida. Entonces, no, acuérdense que lo que le pregunta al empresario muy recurrentemente se puede volver una oportunidad de servicio, de un servicio que yo pueda prestar. Por ejemplo, había un empresario que cada rato me decía, Carolina, ¿cómo son esos proyectos que de innovación, que si uno innova, pues le dan recursos? Bueno, me lo preguntó como 2 veces, a la tercera vez yo investigué y le llevé opciones y pues el empresario agradecido porque pudo participar en una convocatoria de estas, ya que tenía un grupo de profesionales, no sabía era dónde consultar y esa asesoría me la pagó muy bien porque me dijo, vea, eso que usted me dijo yo no lo sabía. Y le dijo a la administradora, a todas las personas, que cómo era posible que nadie supiera esos beneficios tributarios que había por trabajar en innovación. Entonces, como Colombia Productiva, Colciencia sacan convocatorias para que las empresas innoven y desarrollen sus productos y servicios a través de esto. Muy bien. Don Ángel me dice que el miedo hace parte de nuestro diario vivir, ¿sí? Que nos hace despertar y ver las oportunidades para lograr el éxito profesional. Claro que sí. Desde que nos volvimos sedentarios, nosotros éramos nómadas, íbamos de un lugar a otro sorteando muchas cosas, pues el estar como en lo mismo todos los días nos hace eso. A mí también me ha pasado, un tiempo que estaba yo en lo mismo hasta que di el salto de querer cambiar y hacer algo nuevo. Entonces, pienso que ahí está el desafío de esto. Error número 8, medición delirante de actividades. Los cambios comienzan con resultados y terminan con resultados. No comienzan ni terminan con actividades, reuniones, cursos ni discursos. Entonces, ¿cuál es esa meta? ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué resultados? Tuve la oportunidad también, una empresa aquí muy conocida empezó a hacer su gestión del cambio, pero la gestión del cambio de ellos era reducir la planta de personal. Yo lo observé desde una reunión que tuve con ellos. Yo prestaba servicios como docente o como capacitador, Y empecé a ver que empezaron a retirar unas personas y yo a varias personas de las que estaban allí, yo les dije, bueno, ¿cuál es tu plan B? Entonces me quedaron mirando y me dijeron, ¿por qué, profe? ¿Usted por qué nos dice eso? ¿Cómo así que plan B? Y yo le dije, sí, yo ya sabía que iban a cerrar esas áreas. Lo vi, lo intuí, lo vi, lo observé. Y yo le dije a una de esas personas, yo le dije, ¿cuál es tu plan B? Y me dijo, no, mi plan, ¿cómo así, profe? No, yo aquí quiero pensionarme. Yo me quedé asustada porque una persona muy joven pensando en pensionarse cuando estamos viendo una etapa de cambios, wow, yo le dije, ¿cuál es tu plan B? Y volví y le dije. Y yo le dije, sería bueno que ya que estás trabajando aquí, empezaras a estudiar algo que te guste, que te dé como más experiencia o valor agregado, porque ojo, ahora lo más importante son las competencias. ¿Usted para qué es que es bueno? Entonces me acuerdo que ella empezó a estudiar administración y a los 6 meses pues la liquidaron, salió de la empresa, pero logró conectarse con otra empresa. De las 6 personitas que trabajaban en esa área de capacitación, ella fue la única que entendió el mensaje de cuál era el plan B. Y se los dije a todos, bueno, ¿cuál es tu plan B?
y los vi tan pasivos, no observaron los cambios, eran evidentes, pero pues cuando uno no quiere como observarlos es que ahí le da más duro. Muy bien, alguien de pronto ha levantado la manita, es que no veo desde acá. No, profe, no hay manito. Podemos continuar. Leonardo Salazar dice, a partir del miedo, al partir del miedo, crear, analizar y crear herramientas que nos permitan apalear o superar esos temores. Así le restaremos poder a ese temor. Comentario de Leonardo Salazar. Gracias, sí, exactamente. Esto es miedo a lo desconocido. Muchos estábamos en una zona de confort. Mamita. Muchos estábamos en una zona de confort y es válido porque los seres humanos nos vamos acostumbrando, pero cuando llegan estos cambios así tan fuertes, es donde nosotros tenemos que enfrentar los miedos. No es fácil, eso no es fácil, hasta que uno no está ahí frente a ese miedo y desarrollándolo o, como se dice, cogiendo el toro por los cachos, pues no vemos como esa oportunidad de hacerlo. Y cuando repasamos la historia del planeta y de la vida, pues vemos que todo el tiempo han habido cambios y que los cambios han hecho que nuestra civilización esté donde esté, ¿sí? Ahora hay que mirar y observar mucho cómo podemos hacer para que nuestro planeta sea lo que es nuestro hogar y lo mantengamos. Y también es una de las maneras como contadores, esa responsabilidad social empresarial que tienen las organizaciones, que no solamente sea hablar, sino que hay allí una manera de cómo lo podemos hacer. Entonces muchos miran los bonos los bonos de carbono. Entonces creo que nosotros también como contadores podemos dar esas asesorías tributarias, contables. Pienso que los desafíos para nosotros en este momento, el teletrabajo, pues ya lo vimos, esos contadores independientes manejando software de gestión contables en la nube, que les permite llevar contabilidades y reportes desde cualquier lugar, 24/7 en tiempo real. Esa modalidad de trabajo llegó, que todavía no la entendemos muy bien, pero está, entonces no podemos dejar eso. Segundo, los requerimientos gubernamentales digitales, como decían algunos de los compañeros, esa facturación electrónica llegó y muchas empresas no lo han entendido, no lo han adaptado y creo que es el momento de poderlas ayudar. La capacitación es fundamental para aprovechar las oportunidades en esta transformación digital, dominar las nuevas tecnologías y softwares que lo hemos estado hablando, los sistemas contables de nómina, los ERP o los software administrativos integrales, gestión de la incertidumbre, lo que estamos trabajando en la gestión de cambio, porque van a haber muchas crisis en las empresas, entonces nunca antes vividas y necesitamos poder ayudar nosotros con ese pensamiento crítico, innovador para dar soluciones creativas ante problemas que antes no se habían visto. Ahora se van a presentar muchos problemas de liquidez, endeudamiento, cierre de sucursales, bajas en las ventas, cambios legislativos, gestión a distancia. Entonces, ¿cómo nosotros como contadores o como profesionales vamos a ayudar a anticiparse y diseñar políticas y estrategias? Por eso digo que el contador debe pasar del operativo a consultoría, tiene que poder llegar ese profesional de ocuparse de poder apoyar menos labores administrativas y operativas y poder gastar su tiempo en esa consultoría especializada. Otra cosa es que ahora hay un cliente cada vez más exigente, ¿sí? Entonces están las personas mucho tiempo conectadas, entonces es importante dar la solución rápidamente en tiempo real. Hay exigencias como las normas NIF, que son las internacionales, y las de las NIAS, que son las de, creo que da aseguramiento de la información, ¿cierto? Entonces todo eso tiene que trabajarse. Entonces la receta es básicamente
¿cuál es la llave para que nosotros enfrentemos estos problemas? Primero, evolucionar y adaptarnos rápidamente, ¿sí? Poner la tecnología del lado de nosotros. Hay herramientas de automatización, ustedes las viven trabajando, entonces tienen que seguirlas trabajando para poderlas entender. Buscar socios estratégicos, porque habrán personas expertas en costos ABC, habrán personas con conocimientos tributarios, sí, entonces nosotros tenemos que mirar cómo hacemos eso. Y los socios estratégicos como, valga la cuña, pues Sigo y todas estas plataformas que puedan revisar, pues nosotros analizar si esos sistemas son los que nosotros necesitamos o no. Entonces, y lo otro es mantenerse muy informado. Hay mucha información que necesitamos digerir en corto tiempo y que esto nos va a permitir dar el salto, ¿sí? Yo estuve por allá en un webinar que hablaban que el 48% de la profesión de contador en el futuro dice que debe pasar del trabajo operativo a las consultorías. Y el 33% cree que el contador debe convertirse en un consultor especializado en lugar de un profesional generalista, ¿sí? Entonces yo creo que ustedes me pueden dar como mucho más luces. ¿Qué es eso de en la consultoría y en la especialización? Don Jairo nos decía esa parte, la parte duro de la facturación electrónica, bueno, ustedes saben lo que las empresas más le digan que son esas necesidades, escríbanlas, porque ahí están las oportunidades latentes para nosotros poder asesorar de mejor manera a nuestros clientes. Bueno, muy bien. Y algo que recuerden, la gestión del cambio requiere de una dosis significativa de tiempo. Persistencia, comunicación, liderazgo, cooperación y visión. El problema es que el tiempo ahora es mucho más corto. Tenemos que ser mucho más persistentes porque estamos en medio de un cambio global, cambio además de generación. Entonces, eso nos permite manejar mucho la comunicación y el liderazgo debe ser una pieza clave. Entonces, para ir cerrando esta parte, desde el aspecto para poder escucharlos más, me gustó una diapositiva que encontré en un congreso, en un webinar del año pasado de la Universidad Javeriana, y donde ellos hablaban de cuáles son esos cambios y esas cosas importantes de los contadores, ese compromiso social y empresarial en medio de esta crisis, y me llamó mucho la atención esta infografía que la tomé de la Universidad Javeriana. Entonces decía, responsabilidad con la sociedad y las empresas en la crisis. ¡Wow! Eso suena súper fuerte y que realmente eso es importante, enfrentar los impactos financieros a corto plazo. Entonces, eso es lo que requieren las empresas. ¿Cómo enfrento yo los impactos financieros a corto plazo? El contador público conoce la información de las organizaciones y puede proponer alternativas para sacar adelante las compañías. Ojo, en la parte de asesoría, nosotros asesoramos, el que toma la decisión en la empresa. En la parte de la consultoría vamos un poco más allá, nos integramos más, pero sí es importante entender que proponer esas alternativas. Muchos de ustedes son fuertes en sectores. El sector industrial se comporta diferente al de servicios, porque el sector industrial tiene más costos de producción, el de acá tendrá más gastos. Bueno, eso lo saben ustedes porque ustedes son los duros en eso. Entonces los contadores deben ofrecer soluciones actualizadas. Ojo, ayer veía hace 2 días un influencer que estaba todo bravo con la DIAN, pero realmente el dolor era porque había tenido una mala asesoría y le había tocado o le dijeron haga el bobo y pague esto, y después la DIAN le dijo, venga mijo, porque yo tengo toda la información. Entonces miren cómo esa solución desactualizada pues le generó un problema y algo muy grave a este influencer. Entonces, ¿cómo entender toda esa parte? Actuar con transparencia. Fue tan grave que renunció a ser colombiano.
Exactamente, pobrecito, yo lo veía. Renunciar uno a su patria, sí ya es, mejor dicho, el colmo de los colmos. Sí, sí, ahí él se sentía vulnerado y yo lo entiendo, ¿no? Pues yo analizaba desde las dos miradas, ¿sí? El pago de impuestos y lo que él debía declarar. Entonces, pienso que ahí hubo como un problema de entender esa transparencia y eso, qué es lo que tiene que hacer y cuáles fueron las asesorías que le dieron. Entonces, pienso que tenemos que ser muy claros. Yo siempre he dicho que es mejor uno colocarse coloradito un ratico y no descolorido toda la vida. Pienso que uno debe ser una persona muy, yo si algo no sé, digo no sé, y no me pongo a inventar. No, no lo sé, pero te voy a averiguar, ¿sí? Entonces, muy importante y tampoco todo lo sé. Tenemos que especializarnos en qué somos buenos. Soy bueno para esto, aquello, lo otro. Entonces, creo que ahí hay una ventaja competitiva grandísima. Y si somos contadores que tenemos mucha experiencia de muchos años, obviamente el mundo no se está comportando igual, pero la historia nos permite ver las evoluciones. Entonces, ¿cuáles deberían ser las diferentes situaciones que podría atravesar? Entonces, yo siempre he sido, cuando asesoro mis empresas, las empresas que asesoro, yo le pongo mucho énfasis en lo contable, en esa matemática básica de ingreso menos egresos es igual a qué, a eso, lo que me voy a ganar, lo que voy a tener para gastar. Pero muchos de nuestros empresarios no han vendido y ya están endeudados y les llega, no sacan el costo del producto y se gastan todo. Entonces, hacerlos entender esas cosas, hay veces uno cree que es matemática de coquito, pero es la realidad de muchas empresas. No tienen claro cómo es que funciona esa parte de las finanzas personales. Pienso que un contador es una autoridad para poder apoyar a las finanzas personales. Creo que Colombia tiene un problema grandísimo en la parte de educación financiera. Entonces creo que hay muchas oportunidades para fortalecer. Eh, Conozco personas que ganan millones de pesos y endeudadísimas. Conozco una persona que gana un salario mínimo y tiene más que el que gana millones y es por eso, por el manejo de las finanzas. Entonces creo que las empresas juegan muchas veces así, como que cómo yo me manejo y cómo puedo hacer eso. Entonces, otra cosa que me llamó la atención aquí de esta infografía eran los contadores deben ser los primeros en idear y diseñar alternativas frente a las dificultades de la empresa. Mira, aquí está una propuesta de valor, ¿sí? ¿Por qué me debe contratar a mí? ¿Por qué? Pues podemos idear y diseñar alternativas frente a las dificultades que tiene la empresa. Yo le doy mi asesoría sobre eso. Es cómo nosotros podemos ofrecer. Pero si todavía vamos a entender que vamos a llegar a una empresa a sumar y a restar o a presentar unos informes financieros y adiós, entonces tengo que analizarme mucho porque esto va más allá, a estar actualizado frente a las normas, a comunicar cambios a nuestros clientes, siempre con la ética profesional, hacerle ver las cosas como son y no volverse el malo del paseo, sino mostrar, como yo les decía, es mejor colocarse uno coloradito un ratico y no descolorido toda la vida. El contador hoy en día está más en contacto con la gerencia y la dirección de las organizaciones. Las habilidades blandas y el procesamiento rápido de datos son de vital importancia. Miren, las habilidades blandas y el procesamiento rápido de datos. Entonces creo que esta infografía me pareció muy interesante para ustedes porque está muy bien hecha, son unas afirmaciones o unas premisas que hay que validarlas. A algunos les puede servir, por ejemplo, en materia tributaria se han flexibilizado las normas, los plazos y las devoluciones de saldos a favor. Entonces, ¿cómo una empresa puede aprovechar la parte de las devoluciones de los saldos, esto, aquello y lo otro? Las empresas deben tener cronograma contable o de contabilidad, saber
A mí me gustan esos cronogramas que saca la DIAN y son todos organizaditos y yo veo, la tienen clara, pero veo empresarios que todavía no tienen claro sus tiempos y es preguntándole al contador, eso es de parte y parte, tener esos cronogramas muy claros. Y en cuanto a las inversiones, pues estructurar las estrategias para solventar los efectos de la crisis, no olvidar nuestro perfil de riesgo. Algo que me gusta es eso, el análisis de riesgo. Si yo invierto un peso aquí, ¿qué pasa? Esas son cosas que hay que analizar. Y la prioridad de las empresas es la liquidez. Ustedes lo contratan es para que lo ayude a priorizar en esa área, en que la empresa tenga liquidez para que pueda operar. Bueno, y también usar la metodología base cero, ser creativos. Las empresas deben estar al tanto de las oportunidades bancarias con plazos amplios. Hay ahora, ustedes sabían antes, Bancoldes era o es banco de tercer piso, pero ya puede prestar, entonces una ventaja. Antes Bancoldes solo le prestaba plática a Bancolombia y a los de siempre. Ahora no, ahora empresas pueden acceder a recursos de Bancoldes. El Banco Agrario, el Banco Caja Social. Yo hice un análisis hace como 4 años cuando iba a comprar un apartamento, cuáles eran los bancos que tenían menor tasa de interés, cuáles me daban buenas, pues lo que yo quería, ¿sí? Cuota fija, tasa fija, ¿sí? Un interés bajo. Y me demoré, pero tomé la mejor decisión. Ahí les cuento, Banco Caja Social es uno de los mejores. Entonces, eso es lo que espera un empresario, que usted le dé lo que él no sabe, lo que él no maneja, ¿sí? Y allí entonces van a ver su valor y van a poderle aportar y no le va a doler pagarle a usted. Alivios tributarios, el recurso humano. Es lo último elemento a recortar, ¿sí? Entonces, tratar lo que yo les contaba, el ejemplo que les di de el recurso humano hasta el último momento, en el momento que tuve un problema de que me sacaron de unos almacenes, entonces eso es importante. La formalización de las empresas. Es importante contarle a las empresas que entiendan la formalización, pero que ellos tomen la decisión si esto es el momento adecuado. ¿Sí? Hay empresas que requieren hacer validación de sus productos y servicios antes de correr a formalizarse. Yo siempre he sido pienso que la formalización es el camino, me parece, pero que tengan las personas claro qué conlleva esa formalización. ¿Listo? Bueno, no siendo más, quiero agradecerles y vamos a dar paso a las dudas, las preguntas e inquietudes ya para cerrar. Muchas gracias. Qué maravillosa exposición que nos ha hecho y reflexionar en muchos de esos temas importantes y de actualidad. Bueno, gracias, mi profe Jane. No, con gusto. El Centro de Transformación Digital está allí para ustedes. Me encantó poder hacer esta transferencia a Maja y pues que en el Centro de Transformación Digital e Industria 4.0 estamos en nuestro Centro de Desarrollo Tecnológico, estamos para esto, para poder tender ese puente entre cuáles son las tendencias y cómo nos podemos ayudar. Así es, estamos en el proceso y hay que aprovechar todas estas herramientas. Yo siempre he dicho que la distancia nos separa, pero la tecnología nos une. Exactamente, y el conocimiento es poder. Vamos a darle la palabra. Poder. Sí, señora, eso está también. Vitelio, tienes la palabra, Vitelio. Gracias, no, quería tener la oportunidad de agradecerle a la doctora Jane Carolina por esa admiración y esa devoción que se le siente referente a nuestra profesión. Es verdad que esa actitud nos motiva a nosotros a seguir adelante y por ese buen camino. Gracias, mi doctora, excelente su exposición y caramba, nos sirve de material para nosotros seguir adelante en esta profesión tan maravillosa. Mil gracias. Con mucho gusto, don Vitelio, y me puede decir Carolina, no hay ningún problema.
Y recuerden todos que en la página web de Comunidad Contable Maja y en el canal de YouTube, ahí van a encontrar este video y las memorias que la profe me colocó. También las compartiré por medio de los grupos de WhatsApp, en los grupos académicos, para que estén muy atentos. ¿Quién más Bueno, aló, desea? aló, ¿Quién? Dari, Ludari, mi doctora Ludari. bueno, bendiciones para Ludari, todos. gracias, Ludari. Ludari se Para- reporta desde el Chocó, ella es contadora. Claro, bienvenida. así es. Está Pues presente. El Chocó tiene algo muy importante. Es el lugar en el planeta, es el lugar donde más llueve en el planeta. Exactamente, es Tenemos verdad. el mejor agua del mundo, ¿no? ¿Sí sabían? No, bueno, muchos ríos, mares, riachuelos, Qué belleza. felices, pero también muy horrible. Cuando llueve demasiado, es horrible. Pero bueno, Ese es el cambio climático, ¿no? eso, tenemos que agradecer sí. todas esas bendiciones de Dios. Amén. Ahí estaba viendo en estos días un documental. En Chile no llueve, en una parte de Chile no llueve hace 7 años. Decía, Uf, wow, llueve no, eso sí es, todos los días llover en Cali. esto es horrible. Sí. Bueno, Doña ¿verdad? Rosari, Cuénteme, ¿qué le pareció? espectacular, para felicitarlas, un tema muy importante para nosotros los contadores, y de verdad que les agradecemos todo en nombre pues de muchos. Les agradecemos esa temática, ese interés, ese deseo de que nosotros estemos cada día capacitándonos y aprendiendo más. Felicitaciones. Gracias, gracias y feliz noche. Bendiciones para todos. Lo mismo a Gracias, Ludari, ustedes. por asistir, por participar, por estar siempre presente en estos espacios. Bueno, ¿quién más? Nos quedan unos minuticos para las 9, entonces, si los aprovechamos al máximo, Jairo tiene la palabra. Profe Jairo. No, básicamente Mariané y con Jane Carolina, no sé, uno a veces escucha personas y uno dice, oiga, yo me identifico con esta persona, porque yo uso mucho la palabra a un problema, a una solución, o sea, uno debe ser parte de la solución. Algo que vuelvo a decir en las diapositivas es, lo urgente, no está por encima de lo importante. Y hizo un dicho que yo le decía a mis alumnos, eso es matemática de coquito. Entonces, veo que, o sea, uno se sincroniza. Algo que de pronto yo te escuché al principio, que tú eres administradora, pero no escuché que tú fueses contadora. Soy ingeniera industrial, magíster en administración de la Universidad del Valle. Ya. Y soy formuladora de proyectos de tecnología. Ya, perfecto. Sí, bueno. Mi amor. Nos identificamos en ese asunto. Yo soy contador, tengo una maestría también en administración y dirección de empresas, especialización en finanzas públicas. Y estoy muy de acuerdo contigo en el asunto. Mire, valor agregado, uno siempre le da el valor agregado, ¿sí? Pero hoy en día un contador debe ser integral. Cuando yo hablo de integrar es que debe ser un asesor, un consultor y práctico. Muchas veces uno tiene que ganarse el respeto de los subalternos, es cuando uno lo sabe hacer. Yo, por ejemplo, me siento a un programa de contabilidad, muchos programas, y si le tengo que decir a un auxiliar, venga, eso se hace así porque es así. O que me preguntan cómo es un registro contable, y yo les digo. Y si lo tengo que hacer en el computador, lo hago. Yo sé que hay colegas que dicen, no, es que eso no me toca a mí. En una empresa que yo llegué, me decían las muchachas, mire, es que el contador no alcanzó una Z. Le dije, ¿cómo así que no alcanzó una Z? No, él no le gustaba. No, uno no le quita nada alcanzar una Z si los subalternos están ocupados. Entonces, uno en la profesión de contador, uno debe ser práctico, debe saber el hacer, porque si uno no sabe hacer el hacer, entonces uno cómo es dirigente, uno cómo asesora. Entonces, es muy importante, es como el cirujano que se gradúe cirujano y no sepa hacer una cirugía. Entonces, que porque nosotros somos contadores, entonces ya no nos sentamos a hacer un registro contable. Eso me parece siempre absurdo. Y para felicitarte, me gustaría seguir teniendo contacto contigo.
Me pareció excelente tu presentación. Veo que estás muy enfocada en el contador, aunque tú no eres contadora, pero noto que valoras excelente nuestra profesión. Te felicito y ojalá que te siga yendo muy bien. Y si tenemos la oportunidad, de pronto me agradaría tener contacto empresarial, tener una charla. Si lo podemos hacer, magnífico. A ver qué podemos hacer. Podemos hacer una alianza estratégica. Perdone que sea tan directo, ¿no? No, tranquilos. Con mucho gusto, doña María Janet sabe que Henry está allí para el apoyo. En el centro estamos dispuestos a apoyarlos y sí, la idea, yo pienso que la única manera de que Colombia se desarrolle plenamente es uniendo fuerzas, ¿sí? Entonces, tenemos 32 departamentos, ¿cierto? Tenemos en Colombia. Sí, exactamente. 31, ¿no? 31, 32. Ok, alguien que me ayude allí. Y hay zonas... Hasta donde yo sé, 32. 31. ¿32? Sí, Sí. con San Andrés. Entonces, muy importante unir fuerzas, ¿sí? Hay áreas de Colombia que son muy fuertes y hay otras áreas que requieren de nuestro apoyo. Entonces, tenemos muchas oportunidades. Yo les decía, el 98% del tejido empresarial en Colombia son pequeñas y medianas empresas. Y lastimosamente pensamos que todas son grandes. Y es solamente el 2%. Entonces, es un desafío grande organizar nuestras pequeñas y medianas empresas y poderlas ayudar a que hagan eso, a ese salto, entendiendo ellos cómo pueden optimizar sus recursos. Recuerden que la optimización de recursos les va a ayudar a las empresas a crecer, ¿sí? Y nuestro camino o nuestro aporte va a ser para que ellas sean solventes, que puedan tener esos recursos para invertir en nuevas maquinarias, en nuevas personas, en nuevo recurso humano, perdón, en nuevos proyectos. Entonces creo que ahí está ese desafío que nosotros tenemos. Y pues darle las gracias a ustedes por tener aquí, pues estar el día de hoy aquí en esta reunión. María Janet nos hizo extensiva la invitación y creo que pues Henry me pidió que estuviéramos aquí estamos como centro y lo que requieran a la orden. Yo les voy a dejar por acá mi contacto para que me escriban. Eso sí, me dicen, Carolina, de la conferencia de contadores, y yo ahí me acuerdo. No, de la comunidad contable Maja, que ya tiene su sello propio. Exactamente, allí está, janec.herrera@gmail.com. Allí me escriben. De parte de los grupos de Maja, de la comunidad Maja. Eso, así, Maja, yo me acuerdo. Bueno, darles las gracias y espero vernos muy prontamente. Bueno, muchas gracias, mi profe Jane. Muy agradecido. No queda sino restarle, pues, como siempre, muy agradecidos todos. Y esta es la primera vez que la tenemos en nuestro espacio aquí académico, pero tampoco será la última, ¿no? Usted cierra el telón en este año de las capacitaciones y extendida la invitación para el próximo año. Yo siempre, pues usted sabe que con Henry tengo comunicación directa, él es el que designa el expositor y el tema, y bueno, ya ustedes coordinarán allá, pero seguimos en contacto, mi profe, muchas gracias. Bueno, a ustedes, un abrazo, que estén muy bien, hasta luego. Descansen todos, buenas noches, seguimos en contacto por los grupos académicos. Muchas gracias, María Janet y Jane. Chao, María Janet y Jane, y a todos que el Señor los bendiga y les guarde. Muchas gracias, feliz noche. Feliz noche, hasta luego. Bueno, que pase muy feliz noche, Janet, y María Janet, muchas gracias. Estuvo muy buena tu conferencia hoy. Sí, la última del año. No, excelente. Y ayer también estuvo bueno Hassan. Ah, sí, el Hassan también estuvo espectacular ayer. Mañana, si Dios quiere, subimos el video que estaba en edición y estaba esperando las memorias para subirlas juntas. Ah, perfecto, María Janet. Me alegra volver a conversar un ratico contigo, así sea en la distancia. Espero que te encuentres muy bien. Gracias, sí. Nosotros continuamos en el proceso, siempre. Bueno, que te vaya bonito.
Bueno, esté muy bien. muchas gracias. Vitelio, muchas gracias.